beni bırakıyor anne. Kürşat, ben herhalde ölüyorum kardeşim. Çok hastaymışım. Yarın test sonuçları çıkacak. Biliyorum. Eğer negatif çıkarlarsa. Benim gözlerimin önünde bana bunu nasıl yaptılar Leyla? Yok. Hayır, hayır, ne olur bırak. Ne olur yapma. Tufan Bey! Tufan Bey! Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué hará Leyla para salvar a Ziban después de enterarse de su enfermedad? ¿Podrá Tufan Bey encontrar una cura para su hijo Ziban? ¿Cómo renunció a matar a Ñeco Nur? ¿Aceptará Ziban lo que Mali y Nur harán por él? ¿Qué harán cuando se enteren por Nur y Mali que Ziban necesita un nuevo hermano para mejorar? ¿Quién envió el vídeo de Mali y Nur a Tufan? ¿Podrá Leyla convencer a Tufan Bey, quien está furioso, de no matar a Nur? ¿Podrá Ziban escapar de las garras de esta enfermedad? ¿Cómo convencerá Leyla a Ziban para que busque ayuda de sus padres para mantenerlo con vida? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Ziban se recupere de la enfermedad mortal que contrajo y sea muy feliz con Leyla, y si quieres que Tufan Bey elimine a Nur y Mali de su vida para siempre y no deje que su madre sufra, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Leyla quedará devastada cuando se entere de que Ziban tiene una grave enfermedad. Esta enfermedad no solo pondrá en peligro el futuro de Ziban, sino también su propio futuro. Su corazón se romperá al darse cuenta de que la vida que soñaron construir juntos pende de un hilo. Sin embargo, Leyla optará por luchar en lugar de rendirse ante su dolor. Ella luchará con su familia, sus médicos y su destino para no perder al hombre que ama. Cuando se da cuenta de que necesita el apoyo de su familia para salvar a Ziban, dejará su orgullo a un lado y llamará a la puerta de su madre Sema An y su padre Selman Bey. Él les pedirá ayuda, y ese pedido de ayuda será el comienzo de unir nuevamente no solo a Ziban, sino también a su propia familia. La enfermedad de Ziban también será una gran prueba para su padre, Tufan Bey. Ahora Tufan experimentará plenamente los sentimientos que ha reprimido durante años hacia su padre. Aunque el miedo a perder a su hijo la consume por dentro, intentará hacer lo mejor que pueda. Hará un esfuerzo por Ziban que nunca ha hecho antes por nada. Se reunirá con hospitales privados y médicos especialistas en el extranjero y, si es necesario, pondrá en juego su riqueza. Él hará lo que sea necesario para que Ziban sobreviva. Quizás por primera vez estará del mismo lado que Leyla. Esta lucha común derretirá el hielo entre Tufan y Leyla y los unirá en un vínculo amistoso. La decisión de último minuto de Ñeco de dejar de matar a Nur en el basurero se debe a la influencia de Leyla. Leyla parada frente a Nur y exigiéndole cuentas por lo que hizo, apuntándole con un arma pero luego conteniéndose y sin apretar el gatillo hará que Ñeco también piense. El bebé en el vientre de Nur será uno de los factores más importantes que detengan a Ñeco. No querrá que otra vida inocente sea dañada. Además, la represión que Leyla hace de la venganza dentro de ella con amor también le mostrará a Ñeco un camino diferente. Esta vez, Nur estará sola en todos los sentidos. Nur y Mali aparecerán nuevamente en el escenario con la excusa de ayudar a Ziban en este proceso. Pero sus intenciones no serán inocentes. Nur dará esperanza para la salvación de Ziban al usar al bebé en su vientre. Mali también apoyará el plan de Nur y tratará de conseguir el perdón. Sin embargo, Ziban ahora podrá ver claramente cuán falsas son estas dos personas. No le engañarán las lágrimas de Nur ni la sinceridad hipócrita de Mali. No quedará en ti ninguna chispa para perdonarlos. A partir de ahora solo confiará en Leyla. Cuando los médicos ofrezcan esperanza para la enfermedad de Ziban, esa esperanza será la posibilidad de contar con tejido adecuado de un hermano. En este momento, el bebé en el vientre de Nur adquirirá importancia. Sin embargo, este desarrollo se convertirá en una ventaja en manos de Nur. Intentará llegar nuevamente a Tufan y obtener un beneficio económico a través del bebé. Tufan se volverá loco de ira ante el oportunismo de Nur. Este enojo le hará liberar emociones que ha estado reprimiendo en su interior durante años. Mientras los acontecimientos llegan a este punto, al teléfono de Tufan Bey llegará un vídeo de Nur y Mali haciendo el amor, que demuestra que estuvieron juntos hace años. Estas imágenes conmocionarán no solo a Tufan, sino a toda la familia.
Lo más probable es que este vídeo lo envíe la empleada doméstica de la casa, Kader. Después de que Ferda descubre con Mali donde Nur escondió el oro, la enfrentará y decidirá revelar la verdad. Gracias a este vídeo la máscara de Nur será eliminada por completo. Tufan verá con toda su desnudez el vil juego que está jugando Nur. Cuando mire a Nur a los ojos, comprenderá cómo ella lo ha engañado durante años. Su ira ahora alcanzará un nivel incontrolable. Su corazón se apretará y se sentirá enfermo, pero aún así renunciará a matar a Nur, gracias a Leila. Leila será una mujer que ha soportado mucho dolor a lo largo de su vida, ha recibido muchas heridas, pero ha logrado salir adelante cada vez. Sin embargo, después de perder a su madre, Sema-An, se abrirá un vacío dentro de él, ese cálido abrazo en el que buscó refugio desde niño ya no existirá. Después de su madre, se sentirá vacía, desarraigada e indefensa. La señora Sema no solo fue una madre, fue el mayor apoyo de Leila, la única persona que la guió durante toda su vida y la mantuvo con vida. Su ausencia creará un vacío irreparable en el mundo interior de Leila. Mientras está de luto por esta pérdida, enfrentarse a la posibilidad de perder a Ziban aumentará la carga sobre los hombros de Leila exponencialmente. Porque Ziban no es solo el amante de Leila, era un sueño de reconstruir una vida juntos y aferrarnos al futuro. La destrucción de ese sueño creará un segundo efecto de muerte en el corazón de Leila. La tormenta que se desatará en su interior se profundizará aún más con esta segunda destrucción que viene después de su madre. Sin embargo, en este punto, en lugar de perderse por completo, Leila intentará transformar su dolor. Porque el mayor legado que heredó de su madre será mantenerse firme ante todas las circunstancias. Luchará hasta el final para mantener vivo a Ziban. Se aferrará a los médicos, a los tratamientos e incluso a cosas en las que no cree en absoluto. Rezará por la vida de Ziban, donará sangre, buscará esperanza. Tal vez piense que la única manera de llenar el enorme vacío que se ha instalado en su interior desde la muerte de su madre es manteniendo con vida a Ziban. Pero si Ziban se pierde, esto provocará un colapso emocional para Leila. Esta vez será mucho más difícil recuperarse. Esa postura fuerte será destruida. De repente se encontrará en medio de la oscuridad, el silencio y la soledad. No podrá regresar al pasado ni caminar hacia el futuro. En ese mismo momento entrarán en juego relaciones inconclusas y apoyos del pasado. Su padre, Selman Bey, y sus hermanos intentarán ayudarle a volver a la vida. Quizás incluso Tufan Bey se acercará a él como un padre esta vez. Con el espíritu de Sema-An, el recuerdo de Ziban y todo el amor que queda en su interior, Leila aprenderá a caminar de nuevo. Pero este camino será largo, espinoso y doloroso. En resumen, si Leila pierde a Ziban después de perder a su madre Sema, estas dos pérdidas la sacudirán y herirán profundamente su alma. Pero con el amor dentro de Leila, la resiliencia que aprendió de su madre y el apoyo de las personas que la rodean, gradualmente aprenderá a vivir con este dolor. Tendrá que vivir, porque ahora los que quedaron atrás necesitarán su esperanza. Por otro lado, Leila continuará su lucha por su madre, Sema-An. Irá de médico en médico con una última esperanza de curarla. A raíz de los exámenes realizados en un hospital al que acudieron, les dijeron que existía otro método de tratamiento. Esta esperanza traerá luz nuevamente al corazón de Leila. Ahora luchará en dos frentes para mantener con vida a su madre y al hombre que ama. Nunca habrá estado tan cansado en su vida, pero nunca se habrá sentido tan fuerte. La enfermedad de Ziban seguirá siendo grave. Sin embargo, con la fe, el amor y la lucha de Leila, lucharán juntos esta difícil batalla. Leila se acerca nuevamente a su familia, Sema-An responde al tratamiento y Tufan se moviliza por su hijo, lo que hará que todo se derrumbe. Los temas de la curación, el perdón y el nuevo comienzo ahora estarán en el centro de la historia. Leila pedirá ayuda a la familia de Ziban y librará una gran batalla para mantenerlo con vida. Tufan Bey hará lo que sea necesario para salvar a su hijo. Yeko renunciará a matar a Nur bajo la influencia de Leila. La ayuda que Mali y Nur ofrecen a Ziban no será aceptada por Ziban. Cuando se revela que el bebé en el vientre de Nur podría ser la esperanza para Ziban, comenzarán nuevos cálculos. El vídeo enviado a Tufan será la venganza de Ferda. Cuando Tufan esté a punto de matar a Nur, Leila lo detendrá y mantendrá la cordura. Ziban recibirá el mayor apoyo de Leila en su lucha contra la enfermedad. Leila luchará con todas sus fuerzas para mantener con vida a su madre y a Ziban. Esta lucha la hará aún más grande.
Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.